Bueno, tenemos ya desde hace un par de semanas viniendo a este lugar a compartir una serie de charlas que posteriormente subimos a una plataforma en YouTube. El canal se llama Apologista de a Pie. Subimos diferente contenido, bueno, siempre con la intención de presentar a nuestro Señor Jesús. Hemos estado en las últimas semanas dando una serie de charlas abiertas, siempre con la intención, incluso si alguien que se quiere acercar a preguntar acerca de lo que hablamos. Hemos estado hablando acerca de dando una introducción a la Biblia, también hemos estado dando un contenido general a la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando sobre una de los fundamentos de la fe, o el mayor fundamento de la fe cristiana, que es precisamente la resurrección de Cristo. Hablábamos acerca de esta idea de la resurrección de Cristo y por qué es válido o por qué creemos hoy en día en la resurrección de Cristo, ¿no? Basado en esa transformación de los discípulos del primer siglo, y en el caso de, leamos un pasaje en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, que precisamente habla acerca de la resurrección. Decía que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos muertos en nuestros pecados. Precisamente Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, pasa de ser un perseguidor a un perseguido, ¿no? Hay una paradoja allí, ¿no?, en cuanto a la vida de Pablo. En esta oportunidad, en esta tarde, quisiera hablarles un poco acerca de la idea del cambio, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida somos conscientes de la necesidad de cambio. En diferentes áreas, por lo menos pensamos en el gobierno. Bueno, el gobierno no hace las cosas que tiene que hacer, necesitamos un cambio de gobierno. La educación tiene mucha falencia, necesitamos un cambio en el sistema educativo. Por ejemplo, nuestro equipo de fútbol favorito no está ganando los partidos, necesitamos un cambio en el técnico, o en este caso señalamos a uno u otro jugador que no hace el trabajo que debería hacer, ¿no? Entonces, y podemos pensar incluso en nuestro trabajo, ¿no? La estamos pasando mal en nuestro trabajo y decimos, bueno, necesito cambiar de trabajo. O tengo problemas en mi relación, en mis amigos, mi pareja, y digo, bueno, capaz necesito cambiar de pareja, necesito cambiar de amigos. Y todos en algún sentido o en algún momento hemos tenido esta necesidad. Todos inconsciente o conscientemente hemos dicho, necesitamos un cambio. Y hoy quisiera hablar precisamente acerca de esta idea y tres problemas que surgen al momento de plantear esta idea del cambio, ¿no? Y el primer problema que surge cuando hablamos de la necesidad de un cambio es el problema de la perspectiva. Hablando precisamente de la idea por ejemplo, del equipo de fútbol, cuando vemos cómo se está desempeñando, todos somos técnicos y decimos, bueno, no, el técnico no hizo tal y cual cambio. Entonces todos somos técnicos porque nos paramos de una posición de espectador. Tenemos una perspectiva de espectador, y así en cualquier área. En la educación, el gobierno tiene que tomar ciertas medidas para que cambie el sistema educativo. Y precisamente el problema de la perspectiva es que siempre la culpa es del otro en el momento de cambio, y siempre vemos el cambio afuera. Es decir, esperamos un cambio siempre afuera. Si el gobierno o si el sistema educativo o si el equipo hiciera tal y cual cosa, la cosa sería diferente, las cosas funcionarían. Vamos en nuestra propia vida, tengo problemas en mi trabajo. Si tan solo mis compañeros de trabajo, mi jefe, hiciera aquellas cosas que yo quiero que haga, la cosa funcionaría. Y siempre nos ponemos en una perspectiva de observador. Es decir, todos somos técnicos y todos sabemos acerca de las cosas y de las decisiones que se tienen que tomar. Y esto acarrea un problema, porque nunca el problema es mío y yo me abstengo, me alejo de mi propia responsabilidad con el tema de los cambios. Y siempre vemos el cambio, la necesidad del cambio en el otro. Nunca o pocas veces vemos la necesidad del cambio en nosotros. Hay una propaganda en mi país que decía, nada cambia si tú no cambias, ¿no? Y decía, demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. O sea, nada cambia si tú no cambias. Cuando yo veo la necesidad del cambio siempre en el otro y señalo al otro,
me elimino de mi responsabilidad. Y eso es un problema con la idea del cambio, la necesidad del cambio, que nunca precisamente el cambio está presentado en algo interno, en algo que depende de mí. Y digo, bueno, estoy molesto, o sea, hace mucho calor y de repente alguien se me cruza en la calle mientras estoy manejando y empiezo a insultarlo. No, bueno, estoy enojado porque hace calor. Estoy enojado porque el otro se me atravesó, no porque tengo un problema con el enojo. Precisamente la perspectiva, ponernos en una posición siempre de observador, nos elimina la posibilidad de hacernos responsables del cambio y de la transformación que amerita la circunstancia a la cual enfrentamos. El segundo problema, pensando en la idea del cambio, se presenta con el tema de la autoridad. Es decir, como sabemos, como cada uno tiene su propia opinión acerca de las cosas que hay que hacer, bueno, todos sabemos acerca de todo, pero nadie puede decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Nadie puede decirme a mí qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿O quién te crees para decirme aquello que tengo o debo hacer? Hay un problema con la autoridad. Y yo no pretendo precisamente decir qué es lo que tenemos o no que hacer. Precisamente hablando de la autoridad, tenemos que enfocar, la idea es que nos enfoquemos en una persona que sí tiene esa autoridad. No solamente tiene esa autoridad, sino que dio un testimonio perfecto. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, si no me equivoco, que Cristo no pecó, ni hubo engaño en su boca. Es decir, Jesús, cuando vino, tomó naturaleza humana, se hizo hombre, vivió entre nosotros, experimentó nuestras propias debilidades, pero Él no pecó. Por lo tanto, Él tiene la autoridad moral para decirnos cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar, qué está bien y qué está mal. Si nosotros miramos como referente a aquel que realmente puede ayudarnos en esa transformación, pues es posible, ¿no? La autoridad. No miremos el cambio en los demás, sino que busquemos un cambio interior, pero pongamos ese estándar de comportamiento en la persona de Cristo. Entonces, con referente al tema, al problema de la autoridad, no queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Precisamente en un tiempo donde las personas, hay esta idea de que el individuo crea su propia perspectiva, el individuo crea su propio estándar de moralidad. Es decir, yo mismo diseño y aplico aquello que yo considero que está bien y que está mal, ¿no? En esta idea del relativismo, no necesariamente lo que usted piensa que está mal, para mí debe estar mal. Entonces hay un caos total. Bueno, Jesús viene a decirnos con claridad cuál es el comportamiento que nosotros tenemos que tomar, basando él mismo como ejemplo, ponerse a sí mismo como ejemplo. Y el tercer gran problema que encontramos en esta idea del cambio, ¿no? El primero decíamos que es la perspectiva. Siempre ponemos la culpa en el otro. Nunca buscamos hacer un cambio interno y no queremos que nadie nos diga qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y el tercer gran problema en cuanto a la idea del cambio está con la expectativa. Bueno, si precisamente necesitamos un cambio y Dios nos puede cambiar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que ser? Entonces acá viene la expectativa, ¿no? Una cosa es lo que Dios quiere hacer conmigo y otra muy diferente es lo que yo considero que tengo que hacer. Ok, es lo que yo considero que tengo que hacer, es decir, la expectativa propia, ¿no? Y es un problema también muy relacionado con la perspectiva. Entonces hay esta idea de, bueno, una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa muy diferente es lo que yo pretendo hacer con mi vida. Y aquí entra un serio problema, ¿no? De darle rienda suelta precisamente a lo que nosotros pretendemos o queremos que sea la forma correcta de conducirnos y no precisamente en algo objetivo, en algo realmente tangible. Hay una frase que me gustó mucho que dice: el corazón del problema es el problema del corazón.
Y ahí es donde está principalmente el problema. Y uno puede decir, bueno, si Dios nos puede cambiar y nos quiere cambiar, ¿cómo sabemos nosotros realmente que estamos cambiando? ¿O cómo podemos nosotros decir, bueno, realmente hay una transformación en mi vida? Inmediatamente la intuición nos puede decir, bueno, el comportamiento, las actitudes. Por ejemplo, si alguien tiene problema con la borrachera, por ejemplo, con el robo, de repente deja de tomar o deja de robar y dice, bueno, él está cambiando realmente. Pero esto realmente no es una prueba contundente de que una persona cambie. El mismo Señor, enseña una vez acerca de los lobos disfrazados de ovejas y dice, tengan cuidado, ¿no? Porque aparentan ser, pero no lo son. Hay una apariencia de piedad o de transformación o de cambio, pero en lo interno no hay una transformación. Y el Señor dice que el problema del ser humano está en el corazón. Dice, desde el corazón del hombre es donde sale el enojo, los homicidios, los robos, ¿no? El problema está en el corazón del ser humano. Por ejemplo, entonces el corazón del problema es el problema del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las mentiras, blasfemia, dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Y dice en otro pasaje, en el mismo libro, en el capítulo 15, versículo 11, que no contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces un cambio verdadero no necesariamente pasa por el cambio en las actitudes. No, es mucho más allá. Y les pongo el ejemplo, por ejemplo, de la idea del cambio con un árbol. Podemos decir, bueno, vamos a hacer la idea de que somos un árbol. Yo soy un árbol, por lo menos de un árbol de naranjas. Entonces, las naranjas que doy como árbol están contaminadas, están feas, no da jugo, son naranjas negras. Y digo, bueno, voy a hacer un cambio. Agarro y compro naranjas, voy a la tienda, compro naranjas y empiezo a poner naranjas en mí que soy un árbol. Y digo, mire, tengo naranjas que son buenas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Esas naranjas se van a caer porque no es un fruto precisamente que provenga de mí, sino que es externo. El problema real de un árbol que da naranja es la tierra, es lo que el ser humano tiene en el interior. Y solamente, amigos, esa área del ser humano la puede tocar Dios en nuestra vida. Porque sería, si tengo problemas con la borrachera, por ejemplo, pues voy a Alcohólicos Anónimos y vaya que puedo cambiar este problema. O de repente tengo problemas con la ira, voy a una buena terapia de un psicólogo y puedo cambiar estos problemas. Pero no hay una transformación real, una transformación genuina, una transformación interna del ser humano. Decía una vez que las personas tienen, no sé, diferentes comportamientos. Podemos ver inseguridad, podemos ver delincuencia, podemos ver corrupción. Y aún así hay leyes que combaten esto. Pero es imposible combatir esto, a pesar de las leyes. ¿Cuál es el problema entonces en nuestra sociedad? El problema es un problema de conciencia, un problema del corazón de las personas. Y solamente Dios tiene la facultad para tocar ese corazón. Y Jesús se pone a sí mismo como ejemplo. Porque no solamente Jesús quiere que tengamos una apariencia de piedad, o una apariencia, aparentemos ser buenas personas, sino que Jesús sabe que el problema es interno, el problema de pecado. Y cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, Él vence ese problema. Entonces Dios quiere cambiar nuestro corazón. Y es una frase muy bonita, ¿no? Dios quiere cambiar y tocar nuestro corazón. Pero estamos nosotros dispuestos realmente a hacer una transformación. Estamos buscando realmente aquella base objetiva que nos dice qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. La Escritura, por ejemplo, la palabra de Dios. Entonces, esta idea del cambio, todos en algún momento anhelamos un cambio, ¿no? Todos buscamos, somos conscientes o inconscientes de esta necesidad. Lo proyectamos siempre afuera. Y tenemos expectativas, bueno, y decimos así se tienen o así no se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero cuando muy pocas veces somos capaces de ver nuestro propio interior. ¿Quién trabaja con nuestro propio interior? El ser humano hay personas que creen que el ser humano es necesariamente un ser espiritual que busca de algún punto esta espiritualidad. Porque tenemos este deseo, esta tendencia de
de lo trascendente, de lo que realmente trasciende este plano material. Pero ¿dónde lo estamos buscando? En modas o en tendencias que pasan y que se caen con el tiempo, o en una base objetiva que es Cristo Jesús. Hay un pasaje precisamente del ministerio de Pablo, que le escribe a una iglesia en Gálatas, y dice: sufro dolores de parto y seguirán hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿no? La transformación, como les decía, es una transformación del corazón para poder llegar a proyectar la imagen de Cristo, para poder ser reflejo de lo que Cristo es. Ahí donde está realmente la transformación, no en que yo aparente ser una persona buena, digamos, sino que yo pueda reflejar con mi vida y con mis acciones a Cristo mismo reflejado, ¿no? Que nuestro foco esté en Cristo Jesús, y solamente Él puede realmente cambiar nuestra vida, y que seamos personas que demos no solamente un buen testimonio, sino que tengamos un propósito, un proyecto que trasciende esta existencia. También dice Efesios capítulo 4, versículo 13, precisamente hablando de esta idea de la transformación o del cambio. Dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida y la estatura de Cristo. Imagínense, allí está el estándar, ¿no?, de la moralidad. Cristo, que no pecó. Por supuesto que nosotros somos pecadores, ¿no? La misma Escritura dice: no hay justo ni aun uno. Pero nuestro foco no debe estar puesto precisamente en un ser humano, sino en Cristo Jesús, para llegar a ser como Él, tener la estatura de Cristo. Imagínense, allí llega el estándar de la moralidad. A eso tenemos que apuntar, y esa es la invitación que Jesús nos hace. Él nos dice: es posible. ¿Por qué? Porque yo bajé a la tierra, me hice humano, experimenté su misma circunstancia, y aún así no pequé. Morí en la cruz, sustituí el pago que nosotros merecíamos por mi propio sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros. Entonces, en esta idea del cambio, por supuesto, hay cosas que externas nos afectan, no podemos negarlo. Yo puedo decir: bueno, si yo hubiese nacido en otro país, pues yo sería diferente. O si yo hubiese estudiado en tal y cual universidad, pues seguramente pueda ser capaz, o mi vida fuera diferente. O si las cosas se hicieran como yo espero, serían las cosas diferentes. Por supuesto que sí. Hola. Por supuesto que es así, y hay cosas que externamente necesitan cambiar, pero no tenemos que condicionarnos por eso. Y busquemos el cambio interno, ese cambio y esa transformación que ofrece Cristo Jesús, quien es la autoridad, quien es ese estándar perfecto de conducta, de ética, que nos dio el ejemplo. No hubo engaño en su boca, no pecó, y nos invita precisamente a que podamos entregarle su vida. La buena noticia de Jesús es que Él venció el mal, Él venció el pecado. El problema es un problema interno del corazón del ser humano, y Jesús y Dios busca cambiarlo. Dios quiere transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces la invitación es a esa. Esa es la invitación, ¿no? Que en Cristo Jesús podamos hallar ese referente para que podamos cambiar y podamos ser cada día no solamente mejores individuos, sino que nuestras relaciones, nuestros vínculos se puedan reconciliar precisamente viendo eso que hizo Jesús por nosotros. Así que esta charla que hoy di y que las semanas anteriores estuvimos compartiendo, pueden buscarla en YouTube. Y la idea es que, bueno, extender la invitación, ¿no? No es mi intención venir a gritar un montón de cosas, sino que realmente tenga sentido las palabras que estoy diciendo, y que así como mi vida ha sido transformada por el sacrificio de Jesús, también usted pueda ser alcanzado por su gracia. Así que gracias por su atención, y que Dios le bendiga.